Foné Boontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 19 de septiembre, San Alonso de Orozco. Alonso de Orozco nació el 17 de octubre de 1500 en Oropesa, provincia de Toledo, España, donde su padre era gobernador del castillo local. Cursó los primeros estudios en la vecina Talavera de la Reina y durante 3 años actuó como seisén, o niño cantor, en la Catedral de Toledo, en la que aprendió música con notable provecho. A la edad de 14 años fue enviado por sus padres a la Universidad de Salamanca, donde ya estudiaba uno de sus hermanos. Los sermones de la Cuaresma de 1520, predicados en la catedral por el profesor Agustino Tomás de Villanueva, maduraron su vocación a la vida consagrada, y poco más tarde, atraído por el ambiente de santidad del convento de San Agustín, entró en él, emitiendo en 1523 la profesión religiosa en manos de Santo Tomás de Villanueva. Una vez ordenado sacerdote, en 1527, los superiores vieron en Alonso tan profunda espiritualidad y tal capacidad para anunciar la palabra de Dios, que muy pronto lo destinaron al ministerio de la predicación. Ya desde los 30 años ocupó también diversos cargos, pero a pesar de su austeridad de vida, en el modo de gobernar se mostró lleno de comprensión, impulsado por el deseo del martirio. En 1549 se embarcó para México como misionero, pero durante la travesía hacia las Islas Canarias padeció un grave ataque de artritis y los médicos, temiendo por su vida, le impidieron la prosecución del viaje. En 1554, siendo prior del convento de Valladolid, ciudad desde decenios atrás residencia de la corte, fue nombrado predicador real por el emperador Carlos V, y al trasladarse la corte a Madrid en 1561, también él tuvo que pasar a la nueva capital del reino, fijando su residencia en el convento de San Felipe el Real. Vida sencilla. No obstante, a ejercer un cargo que estaba exento de la jurisdicción directa de su superior religioso y dotado de renta, renunciando a privilegios, quiso vivir como un fraile más, en pobreza y bajo la inmediata obediencia de sus superiores. Solamente hacía una comida, dormía a lo sumo 3 horas, porque decía que le bastaban para emprender el nuevo día, y en una tabla por cama con sarmientos por colchón. En su celda no había más que una silla, un candil, una escoba y unos libros. Le eligió cerca de la puerta para atender mejor a los pobres que hasta allí se acercaban a suplicarle ayuda, sin que la cotidiana asistencia al coro le resultara de obstáculo, además de cumplir con sus obligaciones como predicador regio. Visitaba los enfermos en los hospitales, a los encarcelados en las prisiones y a los pobres en las calles y en sus casas. El resto del tiempo lo pasaba en oración, en la composición de sus libros y preparando sus sermones. Predicaba con gran sinceridad de palabras, pero con mucha hondura espiritual, fervor y afecto, a veces con lágrimas en los ojos, expresando la ternura de Dios hasta en el tono de la voz, igual en el palacio ante el rey y en la corte que en las iglesias a las que era llamado. Gozó de gran popularidad entre los más diversos ambientes sociales, personajes de la sociedad y de la cultura. Testificaron en su proceso de canonización tales como la infanta Isabel, Clara Eugenia, los duques de Alba y de Lerma, los literatos Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Gil González Dávila. El trato con las clases elevadas
no le desvió de su sencillo estilo de vida. Su fama se extendió por toda Madrid, el pueblo que le llamaba muy a pesar suyo, el santo de San Felipe. Lo amó apreciando en él su exquisita sensibilidad en el acercarse a todos sin distinción. Obras. Compuso numerosas obras tanto en latín como en castellano. La simplicidad de los títulos indican la intención pastoral del autor. Regla de vida cristiana, 1542. Vergel de oración y monte de contemplación, 1544. Memorial de amor santo, 1545. Desposorio espiritual, 1551. Bonum certamen, 1562. Arte de amar a Dios y al prójimo, 1567. Libro de la suavidad de Dios, 1576. Tratado de la corona de Nuestra Señora, 1588. Guarda de la lengua, 1590. Como su acción, los escritos nacieron de su espíritu contemplativo y de la lectura de la Sagrada Escritura. Devoto de María, estaba convencido de escribir por mandato suyo. Cultivó también un ferviente amor a su propia orden, componiendo obras sobre su historia y su espiritualidad con ánimo de mover a la imitación de sus hombres mejores. En esta misma línea, inducido por un deseo de reforma interior que luego convergería con el movimiento de recolección en la misma orden, llevó a término varias fundaciones de conventos, tanto de religiosos agustinos como de agustinas de vida contemplativa. Su muerte. En agosto de 1591 cayó enfermo con fiebre, sin faltar por eso ningún día a la celebración de la misa, puesto que nunca, ni siquiera en el transcurso de diversas enfermedades, había dejado de celebrar el santo sacrificio, ya que repetía con cierto gracejo que Dios no hace mal a nadie. Durante su enfermedad fue visitado por el rey Felipe II, el príncipe heredero Felipe con la infanta Isabel y el cardenal arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, quien le dio de comer de su mano y le pidió la bendición. La noticia de la muerte acaecida el 19 de septiembre de 1591 en el Colegio de la Encarnación que había fundado 2 años antes. Actualmente, desde el Senado español conmocionó la ciudad. Por la capilla ardiente pasó el pueblo de Madrid, que, como refiere Quevedo, se agolpó ante la iglesia del colegio hasta derribar las puertas, pues todos deseaban hacerse con reliquias, astillas de la cama, fragmentos de su ropa, zapatos y cilicios. El cardenal arzobispo se reservó para sí la cruz de madera que durante largos años el santo de San Felipe había llevado consigo. Fue beatificado por León XIII el 15 de enero de 1888 y canonizado en 2002 por el beato Juan Pablo II. Vicisitudes históricas hicieron que sus restos fueran trasladados a distintos lugares. Actualmente reposan en la iglesia madrileña de las Agustinas, hasta este momento denominadas del Santo Orozco.